En este video trataremos de explicar la historia de la creación de las reglas que gobernaron a la orden franciscana. Como sabemos, San Francisco en sus primeros inicios él no quiso crear una orden, sino más bien él quiso vivir un estilo de vida diferente, de una forma ascética, viviendo obviamente, como nosotros sabemos, un estilo diferente a los de la iglesia de ese tiempo, o podemos decir más acordemente que él quería vivir en una constante penitencia. Lo que sabemos de San Francisco es que él nunca se propuso crear un movimiento o una nueva orden, pero a San Francisco se lo considera como el líder de un movimiento de renovación cristiana que se centró en el amor de Dios, la pobreza y la alegre fraternidad. Tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad Media. La sencillez que caracterizaba a nuestro Padre San Francisco, sin embargo, acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo atemporal, y su figura es valorada. San Francisco en este tiempo fue considerado loco porque su forma y su conocimiento o su forma de entenderle a Dios era muy diferente a la iglesia de ese tiempo. Pues sabemos que San Francisco fue un hijo de un mercader llamado Pietro Bernardone. Era un joven mundano. Pues en 1202 fue encarcelado en la causa de la participación en su altercado entre las ciudades. Para comenzar, pues nuestro conocimiento acerca de las reglas, pues vamos a dividirlas o por conocimiento tanto pues científico como investigación a nivel pues de la orden. Conocemos que existieron tres reglas. Una de ellas fue la protorregla, la segunda la regla no bulada y la tercera es la regla bulada que hasta ahora conocemos y estudiamos. Hay una regla, bueno, Francisco también puede decirse que ayudó también en la creación de la regla de Santa Clara, que es casi similar que nuestra regla, con algunos cambios acerca de la vida de Santa Clara. Pues Santa Clara obviamente se inspiró en Francisco. También tenemos una regla de los eremitorios, que también la escribió San Francisco, y sabemos pues la creación. Él pues creó bueno, dentro de la orden hay varias ramas de la orden para diferentes estilos de vida. Como sabemos, la primera orden en los que estamos, la OFM, que somos la orden de frailes menores, la orden de Santa Clara, y la tercera orden regular, y la TOR, que es la tercera orden seglar. Pero para ser más específicos y centrarnos en el tema que estamos tratando de investigar, lo vamos a ver en pues en la regla de nosotros, de los hermanos menores de la primera orden. Pues en el siglo XII había tenido aspectos del movimiento laico y hasta cierto punto heterodoxo, sobre todo en el norte de Italia y en el sur de Francia. El carácter heterodoxo y antisocial se acentúa y llega al paroxismo durante los últimos años del siglo XII en la Provenza, y termina por desencadenarse la cruzada albigense ya en el siglo siguiente. Pero también fuera de la Provenza reinaba la inquietud, y a cada paso, aparecían predicadores populares que criticaban las riquezas del clero y exhortaban a los fieles a la penitencia. Sabemos que muchos de estos movimientos en los que nuestra regla se formó o nuestra regla se escribió, pues también eran grupos heréticos que estaban contra la iglesia y que estaban contra la opulencia de la misma, ¿no? Cuando no a la revuelta, ¿sí? Pues estaban en revuelta, ¿sí? Los fieles a su vez se reunían frecuentemente en asociaciones de penitencia, más o menos al margen de la iglesia y más o menos en contra de la jerarquía. Pues un poco nos habla de la historia acerca de nuestra orden. Al principio los frailes menores pues predicaban la humildad. San Francisco llama a sus compañeros a someterse a una organización común y sólidamente establecida. La regla era inspiración carismática, es decir, que era una inspiración señalada con el dedo de Dios,
con lo extraordinario éxito y el aumento numeroso de los frailes, fue preciso establecer normas de vida. Es decir, que nosotros en este tiempo pues necesitábamos, obviamente Francisco vio que creció más sus frailes y necesitaba pues someterse a un marco o a una estructura jerárquica, ¿sí? El propio santo lo reconoció al regresar de su última predicación entre musulmanes, confiando al cardenal Ugolino, que más tarde sería el papa que nos aprobaría la regla volada. Su regla recibió una forma jurídica y los franciscanos se reunieron el capítulo general en Pentecostés en San Miguel. Dividieron la orden en provincias gobernadas por ministros provinciales, crearon misiones en varios países de la cristiandad, aceptaron la regla definitiva en 1223. Eligieron un ministro general que es el mismo santo fundador, prestó obediencia con estas medidas y extensión de la orden. Los frailes menores abandonaron el periodo carismático para entrar en la vida normal de la iglesia. Era la señal que estaba solicitadamente establecido entre los hombres. Los franciscanos obviamente no evolucionaron solo en cuanto a la pobreza como nosotros conocemos, sino también en un ámbito de estudio. Nosotros sabemos que la proyección de la iglesia era las universidades, obviamente donde los franciscanos ocuparon amplias cátedras importantes, cultivando la escolástica y sin dejar de ser predicadores populares, pasaban sumisos a las palabras de nuestro padre fundador como San Francisco. Obviamente comenzaron a haber sacerdotes más o menos al mediado del siglo XIII. Para comenzar un poco ya a hablar de lo que a nosotros pues nos interesa, como es la regla o la regla revelada por Cristo, la protorregla. Sabemos que según la tradición de la orden se ha dicho que la naturalidad de la regla, menos en su texto definitivo, le fue revelado a Francisco hasta en sus dados en literatura por Jesucristo en el eremitorio de Fonto Colombo, considerando en consecuencia como el Sinaí franciscano. En esta perspectiva resultaba normal mitizar la figura religiosa de Francisco, comparándola con el patriarca Jacob. Es un poco se puede decir las comparaciones, ¿sí? En 1325, conforme a la revelación que hizo Cristo a Francisco, se retiró en el eremitorio de Fonto Colombo. Allí es donde escribió la regla que le reveló Cristo, no poniendo en ella nada de lo que se le ocurría al mismo, sino escribiendo solamente lo que Cristo Jesús le revelaba, ¿sí? Entonces justamente se recuerda ahora que la tendencia subnaturalista antigua, ¿sí? Entonces por lo tanto la protorregla es un signo de gran interrogación, porque sabemos que la protorregla era más, se puede decir, más conocimiento o estaba escrito en base de la misma Biblia, ¿no? O de la misma palabra de Dios. Por eso en la actualidad sabemos que la regla o el comienzo de la regla de nosotros, cuando el capítulo número 1 dice los hermanos, pues hermanos menores deben vivir la regla, ¿sí? Y esta regla es basada, pues como conocemos en la Biblia, ¿sí? Entonces, un poco para ir conociendo el contenido de esta protorregla, pues podemos dividirlo en 7 partes. Primero nos hablará de la vocación divina, y en esto pues se caracteriza por los textos evangélicos que conservamos en la regla, ¿no?, de Francisco. La segunda, por la pobreza radical, por tanto que el sentido de solidaridad social. En la tercera, el hábito, que sabemos que la túnica pobre de los campesinos ceñida con la cuerda, ¿no?, o el cordón. En la cuarta, la vida de oración, combinándola siempre con la predicación y la penitencia, ¿sí? En la quinta, el espíritu de minoridad, con el deseo de poner siempre en el rango último. La sexta, el trabajo. En San Francisco expresa aquí mucho más fuerza como
en el medio sustancial de la fraternidad. Y por último, pues para pasar a la siguiente parte, que es la regla no obulada, es la proclamación de la paz, o sea que les invita a los hermanos a que proclamen, a que digan, a la predicación de la paz. Pues pasando a otro punto, para ir terminando pues este video que poco espero que esté explicado, y les sirva pues más que todas las personas que deseen conocer más de Francisco, es la regla no obulada de 1221. Es normal que aquella primitiva o regla aprobada por Inocencio III de palabra, ¿no? Se le conoce que es una regla no ovulada porque en esta no tenía el sello papal, sino solo fue aprobada verbalmente, ¿sí? En 1209, resultante pronto e insuficiente para el rápido y espectacular crecimiento que tuvo aquella primera fraternidad, al paso de 10 años, de 1209 a 1219, los primeros 12 hermanos se volvieron a 5000, por lo cual, obviamente, Francisco necesitaba crear una nueva regla con la cual los hermanos se sintieran conformes, porque ya no eran solo pocos, sino ya eran muchos en el mundo. Entonces Francisco, obviamente, sin romper esquemas de la antigua regla, comenzó también a escribir esta, ¿no? Y quería a los hermanos un poco más, o sea, que esta regla sea más jurídica y más apegada a los conocimientos de una regla, pues, obviamente, certeramente ya, pues, jurídica, ¿no? Y después tenemos por último, de nuestro conocimiento, la regla definitiva de San Francisco, que es la regla obulada, que fue pues aprobada por el Papa Honorio III con la bula Soledanure el 29 de el 29 de noviembre de 1223, ¿sí? Con una autoridad jurídica, estando aprobada con una bula papal cuyo origen se conserva como preciosa reliquia en el Sacro Convento de Asís, en lo cual en este convento están pues custodiando nuestros hermanos conventuales, y hecho la primera orden en sus 3 ramas, ¿no? Sabemos que es la capuchina, o sea, siguen, antes de proseguir pues en este punto, o sea, la regla no es que es distinta para cada orden, sino la primera orden está conformada por los capuchinos, los observantes y los conventuales, los cuales seguirán la misma regla de Francisco. Y pues sabemos que tenemos también que esta regla también obedecerá a las anteriores, ¿no? Tomará un poco de todas estas reglas que tuvo Francisco, para ser más específico, diríamos de las 3 reglas, y la compondría esta regla que sería la última y la que gobierna hasta ahora a los frailes, ¿no? Y pues nosotros tenemos de conocimiento que los franciscanos, pues en la primera parte Francisco determinará cómo debemos seguir la regla, ¿no? Pues si vamos a los documentos de la orden y donde está específicamente la regla, nos dirá pues que la vida de los hermanos menores es esta seguirse, ¿no? Que se dirá vivir el santo evangelio viviendo en obediencia sin nada propio y en castidad, ¿no? Y la vida pues de los hermanos menores es el evangelio. Entonces, por lo cual esta regla está constituida desde el evangelio y jurídicamente por la iglesia para que no se vaya en contra de ella, sí, siempre a los pies de la Sagrada Madre Iglesia. Y por último, pues tenemos la regla de los eremitorios, que también Francisco dio una regla a aquellos hermanos que sentían la necesidad de vivir un ámbito pues ya más alejado del mundo, en donde los hermanos pues se sientan a Dios o a Jesucristo más presente en su vida. Y por eso pues solo en esta regla pues dirá que habrán solo 3 personas en un eremitorio, sí, y uno hará de madre y los otros pues de siervos o de súbditos, y pues ellos buscarán la forma de mantenerse, ¿no? Pero para acabar pues con todo esto de estas reglas, pues sabemos que el conocimiento de estas reglas es muy necesario, ¿sí? Es muy necesario para el conocimiento del verdadero carisma de nuestro Padre San Francisco. Al conocer nuestra regla como frailes, también conocemos el verdadero
ambiente o el verdadero espíritu de Francisco. Espero que pues este video les sirva a todas las personas pues que necesiten de este pequeño video para conocimiento de nuestra regla. Ha sido un gusto pues contar con ustedes y aún hasta luego.